Queridos oyentes, esta noche les contaré una historia que susurra entre las calles de la época de la colonia, en México. Una historia que ha viajado a través del tiempo, envuelta en misterio, terror y lamentos de dolor. La leyenda de La Llorona. En los vastos campos y las montañas, en los rincones más remotos de las aldeas de México, se cuenta que el alma errante de La Llorona ha recorrido generaciones. Nadie sabe cómo comenzó su maldición, ni qué fuerzas oscuras la llevaron a la tragedia que la convirtió en un espectro. Solo aquellos que se atreven a hablar de ella cuentan los escalofríos que recorren sus cuerpos al escuchar su llanto. Luisa, una joven mestiza de origen humilde, vivía en la Ciudad de México, donde conoció a don Juan de Montes, un noble español que cambió su vida. Su relación era secreta y prohibida. Sabía que este vínculo podría traer consecuencias, pero se aferraba a la esperanza de tener un futuro juntos. Durante años, Luisa y don Juan vivieron una historia oculta. De esta relación nacieron 3 hijos, quienes simbolizaban un vínculo eterno con don Juan y la promesa de una vida estable. Sin embargo, en cada encuentro crecía una sensación de inquietud. Aunque don Juan mostró cariño en privado, jamás reconoció públicamente a sus hijos. Este secreto comenzó a pesar sobre Luisa, alimentando sus temores. A medida que pasaba el tiempo, las promesas de matrimonio de don Juan se volvieron palabras vacías. Luisa empezó a llenarse de dudas y a percibir los primeros indicios de que su amor estaba marcado por una especie de maldición. Luisa vivía con la esperanza de que algún día don Juan cumpliría su promesa y los reconocerían como familia. Sin embargo, esa ilusión se rompió de golpe cuando escuchó rumores de que don Juan planeaba casarse con una mujer de la nobleza española. Al principio se negó a creerlo, pero al confrontarlo, él no negó nada, y Luisa vio en su mirada una frialdad que nunca había percibido antes. La verdad era devastadora. Su amor no era suficiente para desafiar las normas y la ambición de don Juan. El matrimonio con una aristócrata era su oportunidad de afianzar su posición y sus riquezas. Un futuro que no podía conseguir con Luisa, quien, por su origen humilde, representaba una deshonra en sus círculos. Con esta traición, el mundo de Luisa se desmoronó. La posibilidad de perder a sus hijos se volvió un temor constante. Sabía que, con su poder e influencia, él podría quitárselos sin dificultades, condenándola al olvido. La desesperación pronto se transformó en una amarga combinación de odio y resentimiento. En esos momentos de soledad, una idea siniestra comenzó a formarse en su mente, una respuesta a la traición que había destruido todo lo que amaba. Ya había perdido a don Juan, pero la idea de perder a sus hijos y quedar completamente sola la llenaba de una tristeza profunda y un odio. La mujer que una vez vivió ilusionada, ahora estaba atrapada en un abismo de dolor, rencor y deseo de venganza. Idealizó una macabra idea que rondó por su mente para no dejarse arrebatar a sus hijos. La noche en que Luisa tomó su decisión, el silencio envolvía la ciudad como un presagio oscuro. Su mente, atormentada por el abandono y la desesperación, la había llevado al borde de la locura. Luisa pensó en un destino trágico para separar a sus 3 hijos del hombre que le había roto el corazón. Con cada paso hacia el río, los recuerdos de las promesas rotas de don Juan y la amenaza de perder a sus hijos la llenaban de una mezcla de dolor y furia. Al llegar a la orilla del río, el sonido del agua parecía llamarla, como si le ofreciera una paz oscura. Con una mirada vacía, abrazó a sus hijos uno por uno, intentando grabar sus rostros en su memoria, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Uno a uno, iba dejando sus hijos en las frías aguas del río, observando cómo la corriente los alejaba lentamente, llevándolos hacia la oscuridad. Su dolor se transformó en un grito desgarrador que rompió el silencio de la noche. Se dio cuenta de que había cometido un error irreversible, pero el remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando el río se tragó a sus hijos, Luisa cayó de rodillas,
consumida por una mezcla de horror y vacío absoluto. Su grito, lleno de desesperación, se convirtió en el primer eco de lo que sería su eterna condena. Luisa se dirigió al río una vez más, con la intención de terminar con su propia vida. Sin embargo, cuando intentó arrojarse al río, algo inexplicable la detuvo. Era como si una fuerza invisible la mantuviera en el mundo, condenándola a enfrentar su pecado sin la liberación de la muerte. En vez de encontrar la paz que anhelaba, fue atrapada en un ciclo de sufrimiento interminable. Esa noche la mujer que había sido Luisa murió junto con sus hijos, y en su lugar nació una sombra, un espíritu atrapado entre el dolor y la culpa. El espíritu de Luisa quedó atrapado en las orillas del río, condenado a revivir eternamente el momento en que sus hijos se desvanecieron en las aguas oscuras. Su alma vagaba sin descanso, emitiendo un lamento desgarrador que resonaba en la noche, un grito de dolor que nadie podía calmar. Con el tiempo, su apariencia cambió. Su rostro se tornó pálido, sus ojos vacíos y llenos de desesperación, y su cuerpo envuelto en un velo espectral reflejaba el castigo de su propia culpa. Luisa ya no era la misma. Se había convertido en la Llorona, una sombra de lo que alguna vez fue, destinada a llorar por aquellos a quienes había perdido para siempre. Aquellos que se atrevían a caminar cerca del río en noches de luna llena, decían haber visto su figura y oído su lamento, un sonido que parecía surgir del mismo infierno. Las personas que la vieron describían una figura flotante, pálida, con ojos vacíos y una expresión de dolor eterno, buscando sin descanso a los hijos que ella misma había perdido. Pronto, las noticias de su aparición y sus lamentos empezaron a circular entre los habitantes del pueblo. La gente comenzó a notar que, después de cada aparición de la Llorona, ocurrían eventos inquietantes. Los niños desaparecían sin dejar rastro o caían enfermos sin explicación aparente. Los aldeanos, desesperados y llenos de miedo, comenzaron a relacionar estas desapariciones con el espectro que vagaba por el río. Los rumores decían que la Llorona estaba buscando reemplazar a sus hijos perdidos, llevándose a los niños que se encontraban a su paso como una especie de castigo. El miedo se expandió rápidamente, y nadie quería arriesgarse a desafiar la presencia de la temida figura. La Llorona ya no era solo una leyenda. Su espectro se había convertido en una sombra perpetua. La gente cerraba sus puertas y ventanas, rezando en silencio para que aquella presencia maldita no los alcanzara. Pero el eco de su llanto parecía siempre acercarse. Nadie estaba a salvo, y en el fondo de sus almas, cada habitante del pueblo sabía que, tarde o temprano, la Llorona los encontraría, sumiéndolos en su eterno lamento.